Un Boeing MD-87 corta la niebla matutina. El accidente era inevitable, estaban condenados. El avión que transportaba 110 personas estalló en llamas en el aeropuerto Linate de Milán. Es el accidente más grave en la historia de Italia. Increíblemente, en el aeropuerto nadie se percató de la catástrofe. Habla la torre. Nada. Transcurren valiosos minutos. Fue asombroso. El control de tráfico aéreo no sabía lo ocurrido. Solo cuando los heridos fueron en busca de ayuda, Hay una línea de fuego al final de la pista. las autoridades comienzan a ser conscientes de que algo salió terriblemente mal Dios mío. en uno de los aeropuertos más concurridos de Europa. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera basada en reportes oficiales y testimonios de testigos oculares. El avión invisible. Milán. Capital europea de la moda de Europa y corazón económico y financiero de Italia. Milán cuenta con 3 aeropuertos internacionales. Solo uno, el aeropuerto de Linate, se encuentra dentro de los límites de la ciudad. Por allí transitan 9 millones de pasajeros al año en vuelos cortos por toda Europa. Alitalia 22605. En la mañana del 8 de octubre de 2001, una densa niebla envuelve el aeropuerto. Ese día la niebla era muy densa y la visibilidad era entre 50 y 100 metros. En la torre, los controladores están saturados de trabajo. Hay docenas de aviones listos para despegar en los próximos 60 minutos. Alitalia 2121, comience. Controlan casi 500 comunicaciones radiales cada hora. Delta Victor X-Ray solicitando permiso para carreteo. Delta Victor X-Ray, enciendan motores. Torre Scandinavian 686, solicito rodaje por la 13. Scandinavian 686, rodaje hasta punto de espera. Scandinavian 686, rodaje a posición de espera. Uno de los vuelos de hoy es el 686 de Scandinavian Airlines. El Boeing MD-87 está programado para hacer un vuelo de rutina hacia Copenhague, Dinamarca. Tiene 110 personas a bordo. Rodaje de espera, Gato 3. El capitán es Joaquín Gustafsson. Ha estado con SAS desde hace más de una década. Scandinavian 686, su posición, por favor. No hemos alcanzado la línea de rodaje principal Scandinavian 686. El primer oficial, Anders Highlander, ha estado volando con la aerolínea durante los últimos 4 años y lleva 2000 horas en el MD-87. La tripulación era muy experimentada y no se podía conseguir 2 pilotos más calificados. Con la espesa niebla que cubría el aeropuerto, los pilotos tienen muy poca visibilidad. Dependen por completo de instrucciones de los controladores de tráfico aéreo para llegar hasta la pista de aterrizaje. Hay muchas vías de rodaje, pista para la aviación comercial y una cantidad de aviones diferentes en Linate. Es un aeropuerto muy congestionado. Por encima de la pista de aterrizaje, los controladores aéreos normalmente tienen una visión clara del aeropuerto, pero hoy no. Air 1937, ¿dónde están? Entre el 18 y el Delta. Al frente de la torre, ¿cierto? Paolo Sacchetti es el controlador de tierra responsable de guiar los vuelos hasta el comienzo de la pista donde los aviones despegan cada 2 minutos. Carretea al norte vía Romeo 5. Llamen de nuevo en la barra de parada de la pista principal. Con la niebla que inunda a Linate, está saturado de trabajo.
Scandinavian 686, su posición, por favor. Estamos en la pista de rodaje principal. Entrando en la pista de rodaje principal Scandinavian 686. A las 8:01 a.m., Sacchetti dirige el vuelo 686 cerca de la torre de control para las instrucciones de despegue finales. Torre, buenos días, Scandinavian 686, pista 36. Torre, Scandinavian 686. Alinea y espera, 36. Alineando y a la espera. La tripulación debe esperar detrás de otros aviones que despegan por la pista principal del Linate, la pista 36. Alitalia 226. Autorización para despegar por 36. La baja visibilidad no es un problema en el aire, pero sí en tierra porque los pilotos dependen completamente del control de tráfico aéreo. Delta Víctor X, confirme su posición. Acercándome a Sierra 4. Entendido, manténgase a la espera, yo lo llamo. Datos. 57 toneladas, verificando. Completa. Scandinavian 686. Linate, el viento está en calma. Reporte rodamiento. También cuando esté en el aire. Cuando el avión se dispone a despegar, el vuelo 686 comienza el recorrido por la pista de 2.400 metros del aeropuerto. Estamos rodando Scandinavian 686. Aceleradores encendidos. Despegando. B1. La velocidad es de 260 kilómetros por hora. Girando. Los pilotos levantan la nave del suelo. ¿Qué es eso? Vamos, vamos. Algo catastrófico acaba de ocurrirle al vuelo 686, pero debido a la espesa niebla, nadie en la torre de control tiene la menor idea. Fue asombroso, porque estaba muy cerca de la torre y nadie se había enterado. Fuera de la pista, los trabajadores de tierra escucharon una serie de ruidos fuertes. Habla la torre. Escuchamos explosiones. También lo escuchamos, pero no sabemos de qué se trata. Pudo ser alguien subiendo las escaleras. ¿No ves nada anormal? Un avión de pasajeros estalló en llamas desde hace un minuto en uno de los aeropuertos más congestionados de Europa. Pero hasta ahora, nadie lo sabe. Nada. Es increíble pensar que se haya presentado este grave accidente y nadie pudiera ver lo que sucedía en ese momento. El lugar del accidente no ha sido descubierto hasta que un oficial de aduanas detecta un maletero herido caminando entre los escombros. Tardé en darme cuenta de que afrontábamos un gran desastre. El oficial alerta a los equipos de emergencia. Pero los controladores todavía no saben que se presentó un accidente. Era increíble que el control de tráfico aéreo del Linate no sabía qué había sucedido. Solo hasta ahora, el controlador busca el vuelo SAS en su radar, pero no lo encuentra. El radar no mostró al avión alejándose del Linate. Entonces reciben una llamada desde otro avión. Hay una línea de fuego al final de la pista. Finalmente, casi 3 minutos después del accidente, el control de tráfico aéreo del Linate da la alarma general. Todos los aviones se quedan en tierra y el aeropuerto se cierra al tráfico entrante.
El vuelo 686 de Scandinavian Airlines se estrelló y explotó durante el despegue. Pero nadie sabe el verdadero alcance de este desastre. $10 toneladas de combustible para aviones alimentan un incendio masivo de un Boeing MD-87 que acaba de estrellarse con un hangar del aeropuerto. Fue una devastación total. Se derrumbó el techo de un hangar y partes del avión totalmente destruido estaban por todas partes y por desgracia también los cadáveres. Los rescatistas tuvieron problemas para sacar a las víctimas porque el avión bloqueaba la entrada de la edificación. Ya pasaron casi 14 minutos desde que ocurrió el accidente. Mientras los equipos de emergencia combaten el fuego, los controladores del INATE tratan de entender qué sucedió. Hay 2 aviones desaparecidos. Paolo Sacchetti descubre un avión privado Cessna Citation que no estaba en su posición de estacionamiento después de la orden de la torre de control. La atención principal se centró en el avión de SAS porque nadie imaginaba que hubiera otro avión. Se perdió un avión privado, un Cessna 525. El personal de tierra busca el avión desaparecido. Por último, 26 minutos después del accidente, encuentran los restos del Cessna y trozos ardiendo en medio de la pista 36. Parece que colisionaron. Es difícil creer que después de media hora se hayan dado cuenta que el Cessna estaba en la pista principal. Hay otro avión en el accidente, cerca de Romeo 6. Los controladores aéreos están desconcertados. ¿Cómo pudieron terminar estos 2 aviones en la misma pista? ¿Qué es eso? Dos aviones quedan destruidos. Hay un hangar en ruinas. La escala de la tragedia es abrumadora. Es muy claro que nadie sobrevivió. El accidente causó la muerte de 110 personas en el vuelo de Scandinavian. Y 4 que iban a bordo del Cessna. En el interior del hangar murieron 4 personas más. En total, 118 muertos. Es el accidente más grave en la historia de Italia. Fue increíble. Podía ver todo. Escuché 3 explosiones, un ruido muy fuerte y luego una enorme llamarada. Primero hubo una colisión, fue horrible. Después la cabina se puso muy caliente. Sentí que me quemaba la cabeza. Dios mío. Mario Pica es el principal investigador de la Agencia Nacional de Italia para la Seguridad en los Vuelos, la ANSV, pero no está al mando en el lugar del accidente. Me tomó un par de horas tener acceso a la escena del accidente. A diferencia de la mayoría de los países, Italia trata los accidentes de aviación como delitos. La policía tiene prioridad en la escena. Después de un accidente aéreo en Italia, la investigación penal se inicia de inmediato y la policía se involucra en el análisis del evento. Pica tiene una meta diferente. Era obligatorio saber realmente lo sucedido y hallar las razones que podían ayudar a evitar que volviera a suceder. Gracias. Lo primero que recuerdo es haber observado el hangar del equipaje, donde los rescatistas estaban aún ocupados sacando escombros de la aeronave y buscando los cuerpos o los posibles sobrevivientes.
Decidí darle un vistazo al Cessna que aún estaba en la pista. Hice un boceto de la ubicación de los diferentes elementos para reconstruir la dinámica del impacto, tratando de no mezclar partes del Cessna y del MD-87. Como investigador principal y piloto, Pica sabe que la información más valiosa en cualquier desastre aéreo proviene de las cajas negras. Pero el Cessna no estaba equipado con una caja de grabación de voz ni una grabadora de datos de vuelo. La ausencia de grabaciones de vuelo era un verdadero inconveniente, porque estas son muy útiles en cualquier investigación para definir con precisión lo sucedido. La Junta de Investigación de Accidentes de Suecia envió a un equipo a Milán. Entre ellos estaban el especialista Tom Zollner y el investigador Frank Christensen de la SAS. Trabajarían con Pica para desentrañar el accidente. Nos llamaron para hacer parte de la investigación. Era un avión de Scandinavian. Necesitamos la autorización. La investigación en Italia era diferente a lo acostumbrado. Allí se adelanta como una investigación criminal y nosotros como investigadores teníamos que esperar. Maldición. No estábamos muy contentos. Nos habría gustado ver los aviones, el lugar del accidente. No se nos permitía acercarnos a ese lugar. Los noticieros del mundo estaban pendientes del desastre en Linate. El avión de Scandinavian se estrelló contra un avión privado. ¿Qué pasó en Linate? ¿Cuáles fueron las principales causas de este accidente? ¿Quiénes fueron los responsables? Los investigadores pronto hacen un descubrimiento inquietante en el aeropuerto de Linate. ¿Me dices que ya se han presentado accidentes de esta clase? Los controladores aéreos informaron que tenían un promedio de un evento por semana en las pistas. Al parecer, los 9 millones de personas que utilizaban este aeropuerto cada año habían estado en peligro todo el tiempo. Se presentaron incursiones en la pista. Fue sorprendente. Menos de un mes antes de la colisión, hubo un accidente en la misma pista. Un avión penetró en la pista mientras que otro estaba despegando. Fue una sorpresa para nosotros que esto fuera tan común en el aeropuerto de Linate. Era evidente que algo andaba muy mal en Linate. La mañana después del accidente, los investigadores enfrentan la presión nacional e internacional para averiguar qué pasó. Mientras tanto, habían oraciones por las víctimas del accidente, el peor desastre de la aviación civil de Italia. Finalmente, el equipo investigador tiene acceso al lugar del accidente. Todos éramos investigadores capacitados. Sabíamos qué investigar y cómo hacerlo. Pero las autoridades atravesaron un obstáculo en su camino. ¿Y el avión? La policía ordenó a los trabajadores del aeropuerto mover los escombros de la pista y del hangar. Estábamos molestos. La remoción de los escombros eliminaba una cantidad de información crucial. Nunca podríamos verla. Los restos de ambos aviones fueron amontonados en un helipuerto. Ubicar la caja negra del vuelo 686 sería un gran desafío. No encontramos las grabaciones de voz de la cabina. Era importante encontrar la grabadora de voz de la cabina para verificar si la tripulación se había dado cuenta de la colisión y para ver si habían tratado de evitarla. No sabemos qué hacía la tripulación sin la grabadora de voz. Teníamos que verificar la supuesta orden de despegue y si el personal había cometido errores. ¿Recibieron autorización de despegue o no? Esto es lo que sabemos hasta ahora del accidente. Nos dimos cuenta que el MD-87 llevaba unos 40 segundos de avance y había recorrido más de 1.500 metros antes de golpear al Cessna. Estaba claro que la colisión ocurrió en la pista principal
en una intersección con una pista de rodaje. El MD-87 continuó su recorrido desviándose hacia la derecha hasta golpear el hangar de equipaje. Aquí, los informes meteorológicos muestran que la visibilidad era de solo 50 metros en el momento de la colisión. con la densa niebla de la mañana, estaba claro que el factor climático fue algo que contribuyó a la catástrofe. B1, girando. Imagine un avión viajando a 260 kilómetros por hora. ¿Qué tiempo de reacción se puede tener para evitar una colisión? Los pilotos del SAS no pudieron ver al Cessna en la pista hasta una fracción de segundo antes del impacto. ¿Qué es eso? Pero la niebla no debe paralizar un aeropuerto importante como el de Linate. Los aeropuertos modernos usan un sistema de normas y equipos de seguridad cuando funcionan con baja visibilidad. Los aeropuertos evitan las incursiones definiendo las reglas de funcionamiento. Estas pueden ser guiadas por los radares en tierra, los sistemas de alarma y otros elementos. Las pistas de aterrizaje y las pistas de rodamiento están divididas en una serie de puntos de control, conocido como barras de parada. Los aviones siempre deben esperar una autorización para seguir, como un auto debe esperar la luz verde. El sistema está diseñado para evitar las colisiones entre los aviones. Los aviones pueden evitarse mutuamente en la noche. ¿Por qué sería diferente durante la niebla? Debemos considerar esto como algo anormal. Uno de los primeros pensamientos que tuve fue que había sido error del piloto. Uno de los pilotos no estaba donde se suponía que debía estar. Los investigadores necesitaban saber cuál. El peor desastre aéreo de la historia se produjo en condiciones inquietantemente similares. En la isla de Tenerife en 1977. 583 personas murieron cuando dos aviones Boeing 747 colisionaron en la pista bajo una densa niebla. En comparación con el accidente de Tenerife, ambos estaban en una densa niebla. Uno de ellos comenzó a rodar por la pista equivocada. La comunicación también tuvo que ver cuando el piloto de KLM creyó escuchar una autorización de despegue cuando no fue así. Los investigadores se preguntan si el desastre de Linate fue una repetición del mismo error. Se enteraron que el nuevo jet Cessna Citation había llegado a Milán después de un vuelo procedente de Alemania. La tripulación alemana recogió a 2 pasajeros en París. Como el Cessna no estaba equipado con una grabadora de voz en la cabina y la grabadora del vuelo 686 no había sido encontrada, los investigadores solo tenían un registro de lo sucedido, las grabaciones de control de tráfico aéreo. Debíamos escuchar los hechos. Nuestra expectativa era que la grabación de control de tráfico aéreo revelaría lo que habían dicho esa mañana. Los investigadores prestan mucha atención a las conversaciones de Paolo Sacchetti con el Cessna, identificado como Delta Victor X-Ray. Delta Victor X-Ray, carretea hacia el norte por Romeo 5. Llamen cuando estén en la barra de espera de la pista principal. Entendido, vía Romeo 5. Llamaré antes de llegar a la pista principal. El Cessna recibió instrucciones de avanzar hacia el norte desde la plataforma a lo largo de la pista Romeo 5 hasta una pista paralela a la 36. La ruta debió mantener al Cessna fuera de la pista. Pero terminó en este lugar. Los investigadores hacen un descubrimiento sorprendente. El Cessna fue hacia el sur de la plataforma, no hacia el norte como le indicaron las instrucciones. Ahora parece que los pilotos cometieron un error fatal que causó el accidente. Llamaré antes de llegar a la pista principal. La grabación de la torre de control deja algo en claro. Los pilotos del Cessna se perdieron camino hacia la pista. El Cessna no siguió por la pista de rodaje Romeo 5 que le habían autorizado.
En lugar de ello, tomó la pista Romeo 6. La revelación origina una pregunta importante. ¿Por qué nadie se enteró? Delta Victor X-Ray, vaya hacia la pista principal. Continúa hacia la pista principal, Delta Victor X-Ray. Correcto, y llame antes de entrar en la pista principal. ¿Pista y plataforma principal? La grabación revela que el controlador de tráfico aéreo no distinguía entre plataformas y pistas de rodaje. Sus palabras pudieron haber llevado a los pilotos del Cessna a creer que tomaban el camino correcto. Una plataforma es una sección restringida de los aeropuertos donde estacionan los aviones y se cargan o reabastecen. Las pistas de rodaje son las vías de la plataforma hacia la pista. La comunicación entre la torre y los pilotos esa mañana fue inconsistente. Se usó la palabra principal para diferentes cosas. Pista principal, plataforma principal, pista de rodaje principal. Llame al entrar en la pista de rodaje principal. Pero el aeropuerto de Linate tiene varias plataformas y pistas, ninguna de ellas denominada principal. Fue una comunicación por debajo de los estándares aceptables. Repite eso. Los investigadores también escuchan una transmisión desconcertante del Cessna. Sierra 4 acercándome. No logro verlo. No está aquí. Cuando escuché las comunicaciones, quedé desconcertado al enterarme que los pilotos reportaron Sierra 4. Los mapas de los controladores no muestran a Sierra 4. Ahora los investigadores comienzan a sospechar que el error fue más que mala comunicación entre Sacchetti y el Cessna. Acercándome a Sierra 4. Le pregunté si sabía dónde estaba Sierra 4. ¿Dónde está Sierra 4? No tengo idea. Él confesó que no sabía dónde estaba Sierra 4. Pica encuentra que Sacchetti no les indicó el recorrido por las pistas como lo indica su entrenamiento. Acercándome a Sierra 4. Delta Victor X-Ray, entendido, manténgase en la barra de parada. Yo lo llamo. No tenía forma de saber dónde estaba Sierra 4. El Cessna ahora debe cruzar la pista para llegar a la plataforma. Sigue ignorando varias señales de que está acercándose a una pista activa. No detuvieron al Cessna. Delta Victor X-Ray. En ese momento, la torre le dio al MD-87 permiso para despegar. Scandinavian 686 Linate, permiso para despegar. Continúa hacia la plataforma principal. Debió detener al Cessna, pero no lo hizo. Continúa hacia la plataforma principal. Pensaba que el Cessna rodaba por otra pista. El piloto del Cessna cometió un error fatal. Ahora el MD-87 avanza a 260 kilómetros por hora y rueda por la pista de aterrizaje. Las sospechas sobre los procedimientos en el aeropuerto de Linate llevan a los investigadores a determinar que los controladores cometieron exactamente el mismo error que llevó a la colisión mortal con otro avión menos de 24 horas antes. Frank, ven, mira esto. Me sorprendí al descubrir eso la tarde anterior. Sucedió lo mismo 24 horas antes. Un avión recibió la autorización del controlador de tráfico aéreo para que rodara por Romeo 5. Eso pasa todo el tiempo. El avión realmente rodó en Romeo 6. Pero como no había niebla, los aviones pudieron evitar la colisión. Los investigadores empiezan a sospechar que hay algo en el aeropuerto, no error de los pilotos, que puede ser la causa del accidente y de que las incursiones en la pista sean tan frecuentes. Cuando nos enteramos de que el piloto del Cessna había tomado la pista equivocada, la primera pregunta a responder era si había visto algo que lo desviara de su curso. Por aquí debemos empezar. La pista de rodaje en la que estábamos era la de Romeo 6.
y la recorrimos toda. Queríamos ponernos en la situación del piloto para comprender sus acciones. Buscan señales de identificación que se supone deben guiar a los pilotos. La condición de las marcas era muy mala. Estaban rodeadas de hierba alta y solo se veían unas cuantas. Las marcas pintadas directamente sobre el asfalto también son vitales para los pilotos. Cuando llegamos a la intersección entre Romeo 5 y 6, pudimos ver que las marcas en el suelo estaban tan mal pintadas que aún con buena visibilidad era difícil leerlas. Eso nos hizo entender por qué un piloto que no estuviese familiarizado con el lugar se le hizo difícil de entender dónde estaba Romeo 5 y dónde Romeo 6. Las marcas poco visibles ayudan a explicar por qué el Cessna giró a la derecha cuando debió haber girado a la izquierda para tomar la pista. También entendieron por qué el piloto del Cessna se refirió a una posición conocida como Sierra 4. Acercándome a Sierra 4. Aquí está Sierra 4. Pero no está en el mapa. En realidad, Sierra 4 es una marca de la pista de rodaje Romeo 6 que lleva a la pista principal, pero no aparece en ningún mapa oficial. Acercándome a Sierra 4. Delta Victor X-Ray, entendido. Si el controlador hubiera sabido dónde queda Sierra 4, se habría dado cuenta de que el Cessna había tomado el camino equivocado y se acercaba a la pista. Pero la señalización inadecuada y los mapas aún no explican la colisión. Linate, como todos los aeropuertos modernos, está equipado con alarmas sensoras de movimiento para evitar incursiones en la pista. Aunque todos los sistemas hubieran fallado, la alarma acústica debió funcionar. Analizamos las grabaciones de las comunicaciones de la torre, pero no encontramos señal alguna de alarma cuando el avión Cessna cruzó la barra de parada y entró en la pista. Pica decide probar en persona los sensores de incursión de la pista. Me dijeron que posiblemente no funcionaba, pero queríamos asegurarnos. Comenzando la prueba de sensor de movimiento en la pista de rodaje Romeo 6. Una noche cuando el aeropuerto estaba cerrado hicimos un experimento. Pasamos una y otra vez frente a los sensores, pero dejamos un hombre en la torre para asegurarnos de que la alarma no funcionaba. ¿Ves algo? No, nada. Otra vez. Finalmente, descubrimos que el sistema había sido desactivado años antes para evitar alarmas innecesarias. Por ejemplo, con un animal o si un auto cruzaba para hacer una inspección durante la noche. Una semana después del accidente, los investigadores aún no han localizado la grabación de voz de la cabina en medio de los restos de la aeronave. Encontrar la caja de registro de voz era crucial para establecer que antes del impacto no hubo problemas. Decidí buscar entre todos los escombros. Había concreto y acero, pero finalmente hallamos la grabadora. La grabadora del MD-87 fue analizada cuidadosamente para averiguar lo dicho a bordo. ¿Qué clase de procedimiento se había realizado? Scandinavian 686, Linate, despejado para despegar 36. La grabación muestra que la tripulación del vuelo 686 recibió la autorización para despegar por la pista 36. Autorizado pista 36. La tripulación del SAS no jugó papel alguno en el accidente. Fueron víctimas de las fallas del aeropuerto. La investigación identificó un factor final que subraya como determinador de las condiciones peligrosas en el aeropuerto de Linate. No.
No hay radar de tierra en Linate. No lo hemos tenido en años. El radar de tierra en Linate fue desmantelado. El nuevo estaba empacado. Había estado allí por años y no se había instalado. ¿Por qué? No lo sé. Los sistemas de radar en tierra de los aeropuertos detectan el movimiento de todas las aeronaves y vehículos. Es una pieza de vital importancia para la seguridad en un aeropuerto tan congestionado. Un radar de tierra es una buena herramienta para establecer lo que sucede en el aeropuerto, incluso en condiciones de baja visibilidad. Podemos decir que si el radar de movimiento en tierra hubiese estado instalado, el controlador habría tenido la oportunidad de ver que la aeronave había cruzado la barra de parada y posiblemente la había detenido antes que ocurriera la colisión. Delta Victor X-Ray, confirme su posición. El Cessna tomó la vía equivocada debido a las deficientes señales en las pistas de rodaje. Sin radar en tierra, los controladores no podían vigilar adecuadamente los movimientos del Cessna. Si se añade la niebla, el desastre era inevitable. Cuando el Cessna y el SAS comenzaron a moverse, estaban condenados. El accidente era inevitable. Scandinavian 686, Linate. Despejado para despegar, 36. Delta Victor X-Ray, continúe rodando hasta la plataforma principal. Rodando Scandinavian 686. Continúa hacia la plataforma principal. V1. Girando. ¿Qué es eso? El registrador de la cabina de voz ofrece a los investigadores una visión detallada de lo que sucedió al momento del impacto. Los ruidos en la cabina también nos indican si un control diferente fue movido. Y el ambiente cerca del micrófono nos muestra algunos sonidos durante la colisión. ¿Qué es eso? Nos dimos cuenta que hubo más de una colisión. De hecho, hubo varias en medio segundo. Al analizar ese medio segundo de audio en detalle, los investigadores descubren que contiene varios sonidos distintos. Al exponer estos datos de manera esquemática, analizamos el desplazamiento del sonido. Al hacer esto, podemos analizar que hubo varios puntos de impacto durante la colisión. La minuciosa investigación les da a los investigadores una mejor comprensión de cómo los dos aviones se encontraron en la pista. El MD-87 golpeó al Cessna con su tren de aterrizaje en el estabilizador. Y luego la parte izquierda del tren de aterrizaje principal del MD-87 golpeó el ala derecha del Cessna. Y el mayor impacto fue cuando el tren de aterrizaje del MD-87 atravesó la cabina del Cessna. Los investigadores concluyen que el MD-87 perdió su motor inmediatamente después del impacto. El avión no habría podido volar. Pero sorprendentemente los pilotos estuvieron a punto de hacer eso. Después de la colisión, el MD-87 alcanzó a estar en el aire. De acuerdo con la grabación del vuelo, el avión estuvo en el aire casi 9 segundos. El capitán hizo un heroico intento de volar el avión. ¡Vamos, vamos! En ese momento trató de acelerar el motor izquierdo, pero había aspirado muchos escombros. El piloto hizo un trabajo increíble al tratar de controlarlo. Hasta el último momento trató de evitar el impacto. Los pilotos no pudieron hacer nada para evitar este accidente, porque el avión iba muy rápido. Cuando las aeronaves son tan grandes, no responden de inmediato. Es imposible. Me inclino a creer que las tripulaciones de ambos aviones hicieron lo correcto hasta el momento del impacto.
Ahora está claro que las graves deficiencias del sistema de control en el aeropuerto de Linate produjeron el desastre. Y comienza a notarse que fallas organizacionales también pudieron impedir que el personal de rescate salvara vidas. Gracias. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que sonara la alarma general? La investigación comienza a descubrir evidencias de cómo las fallas en el aeropuerto crearon una mala situación. Llame cuando entre a la pista de rodaje principal. Incluso la empeoraron. Habla la torre. Los restos del Cessna fueron hallados casi 25 minutos después del accidente. Y cuando los bomberos llegaron al lugar, todos los ocupantes estaban muertos. Los exámenes post-mortem confirman que 3 ocupantes del Cessna tenían altas concentraciones de humo en los pulmones. Todavía estaban vivos después de ser golpeados por el MD-87. Se quemaron vivos. Luego de la colisión, el Cessna ardió más de 20 minutos. Si el rescate del Cessna hubiera ocurrido antes, sin duda los pilotos habrían sobrevivido al accidente. Después de más de 6 meses de investigación minuciosa, Mario Pica entrega sus hallazgos. A pesar de que la incursión en la pista por parte del Cessna aparece como la causa inmediata del accidente, Pica no culpa enteramente al piloto del Cessna. En lugar de ello, culpa la falta de señalización adecuada en las pistas de rodaje en Linate y a las fallas del aeropuerto en general. El aeropuerto de Linate es muy sencillo. Tiene solo una pista principal. Es fácil cubrirla con señales adecuadas. Pero al parecer todo lo que podía salir mal sucedió en ese aeropuerto. Delta Victor X-Ray, avance hacia el norte por la pista Romeo 5. Llame cuando llegue a la barra de la pista principal. Y para algunas de las personas implicadas, las consecuencias fueron especialmente duras. El controlador de tierra Paolo Sacchetti y otros altos funcionarios de los organismos que supervisan Linate fueron condenados a prisión. La sentencia provocó un intenso debate. ¿Pueden los errores humanos en los accidentes aéreos considerarse un acto criminal? Yo denomino al controlador de tierra como la víctima 119 de este caso. No tenía el equipo que permitiera saber lo que estaba sucediendo en ese momento. Llame cuando entre a la pista de rodaje principal. Entendido. Sí, él cometió un error, pero fue el resultado de un sistema inadecuado. Debido a la tragedia, el aeropuerto de Linate fue sometido a revisión para mejorar la seguridad. Linate mejoró la seguridad instalando un radar de tierra. Algunas de las señales fueron renovadas. Ahora las alarmas de incursión sí funcionan. Alitalia 212, mantenga su posición. Está cruzando una pista activa. La gran lección aprendida en este accidente, en mi opinión, es que las personas tienden a acostumbrarse a las fallas. No hay radar de tierra en Linate. La aceptación de malas condiciones y acostumbrarse a un sistema que no funciona hace que con el tiempo todo el sistema sea cada vez más peligroso. Un aeropuerto es un lugar muy complejo. Hay autos, aviones, tractocamiones, vehículos de carga con equipaje. Ocurren muchas actividades al mismo tiempo. Así que debe haber un elevado sistema de seguridad. Las reformas realizadas a raíz de la colisión en la pista 36 han hecho que las incursiones en la pista sean menos probables e hicieron mucho más seguro el aeropuerto de Linate.
I'm preparing my family for the total destruction of the power grid. Preppers, próximo miércoles a las 11 en Nat Geo.